En el corazón de la opulenta Ciudad de México, entre lujos y silencios fríos, se esconde una historia que te atrapará desde el primer segundo. Imagina una mansión que es más museo que hogar, un magnate roto por el dolor y el llanto incesante de una bebé que lo recuerda todo. Hoy te contaremos cómo el destino, con sus propios planes, unió a dos almas heridas en un milagro que desafió toda lógica. Prepárate para un relato de pérdidas, amor inesperado y la increíble fuerza de una madre. ¿Listo para descubrir el secreto mejor guardado de la mansión Valdés? No te despegues, porque lo que viene te dejará sin aliento. En la Ciudad de México, en el corazón de una imponente y lujosa mansión, vivía Ernesto Valdés. Magnate, viudo desde hacía 6 meses, se movía por un espacio que, a pesar de toda la riqueza expuesta en obras de arte y objetos caros, era más parecido a un museo frío e impersonal que a un hogar. La ausencia de Daniela, su esposa, fallecida durante el parto de su única hija, Valeria, flotaba en el aire como una niebla gélida, sofocando cualquier vestigio de calor humano. Ernesto estaba consumido por el dolor, un dolor tan profundo que lo había transformado en un hombre tenso, distante, inmerso en el trabajo como una fuga, incapaz de conectar con la pequeña que, en su llanto incesante, rechazaba los biberones y era un recordatorio vivo de lo que había perdido. El llanto de Valeria era una melodía constante de desesperación en aquella casa, un lamento que resonaba por los pasillos vacíos, invadía la oficina de Ernesto y perforaba su alma ya herida. La bebé parecía sentir la ausencia de cariño, la frialdad del ambiente, y su pequeño cuerpo reaccionaba a la falta de afecto de una forma visceral. Los biberones eran rechazados con fuerza. La leche, por más que las niñeras anteriores intentaran, regresaba en arcadas, y el peso de Valeria no aumentaba como debía. Era un misterio para Ernesto, un ser pequeño y vulnerable, al que no sabía cómo tocar, cómo calmar, cómo amar, pues el amor para él estaba intrínsecamente ligado al dolor de la pérdida. En ese escenario de desesperación silenciosa, la puerta de la mansión se abrió para Camila Durán, la niñera recién contratada. De origen humilde, Camila era la antítesis del lujo que la rodeaba. Su apariencia sencilla, sus manos callosas, contaban una historia de vida difícil, de superación. Ella también cargaba un dolor reciente y aún latente, la pérdida de su propio bebé prematuro, Lucía. Pero paradójicamente, a pesar de su propia tragedia, el cuerpo de Camila aún producía leche, un testimonio de una maternidad interrumpida, y su alma desbordaba de una empatía profunda, una capacidad de sentir el dolor ajeno como pocos. Camila había sido advertida de que el trabajo era temporal. Las niñeras anteriores habían renunciado, una tras otra, incapaces de lidiar con la atmósfera opresora de la casa o con la intransigente negativa de Valeria a alimentarse. Ernesto, el patrón, era una advertencia recurrente. Un hombre difícil, tenso, distante, un volcán dormido que podría entrar en erupción en cualquier momento. La reputación de él lo precedía, pintando un cuadro de un hombre inalcanzable, consumido por su luto y su culpa. Camila, sin embargo, traía consigo una resiliencia forjada en el dolor y una determinación en hacerlo mejor. En su primer día, algo inusual sucedió. Camila sentía la tensión en el aire, la energía fría que emanaba de Ernesto cada vez que él se acercaba o evitaba el cuarto de Valeria. Percibió la ausencia de calor humano, la falta de vida que convertía la mansión en un mausoleo. Movida por una audacia que la sorprendió, una valentía que brotaba de su propia experiencia con el luto materno, Camila hizo una sugerencia impensable para una empleada en una casa tan formal. Sugirió que Ernesto presentara a la hija, que la tomara en brazos, que intentara un contacto. Ernesto
la miró con una expresión que Camila no pudo descifrar. No era rabia, sino una mezcla de sorpresa y un atisbo de algo casi como miedo en sus ojos. La sugerencia era una afrenta a su postura distante, a su mecanismo de defensa, pero la honestidad en la mirada de Camila y su voz suave y despreocupada lo desarmaron de alguna manera. Él no la despidió, solo desvió la mirada con un movimiento casi imperceptible de la cabeza y se retiró a su oficina, dejando a Camila con la sensación de haber cruzado una línea invisible, pero sin las consecuencias esperadas. La rutina de llanto y rechazo de biberones persistía, poniendo a prueba los límites de la paciencia de Camila. Intentaba de todo, cantaba, la mecía, conversaba con la bebé en un tono suave, pero Valeria seguía débil y desnutrida. La angustia de Camila crecía con cada arcada de leche rechazada, con cada gemido débil de la pequeña. El dolor de su propio luto por Lucía, su bebé prematura que tampoco pudo alimentarse, reverberaba en su corazón, haciendo la situación con Valeria casi insoportable. Sentía la fragilidad de la vida en sus manos y la impotencia de no poder ayudar a esa niña que tanto lo necesitaba. La crisis se instaló en un día crucial. Ernesto había salido para una reunión de negocios de extrema importancia, de esas que definirían el futuro de sus proyectos. Y, como un rayo que rasga el cielo, Valeria tuvo fiebre. Su pequeño cuerpo quemaba, y su llanto, antes un lamento, ahora era un gemido débil y persistente. Empeoraba a pasos agigantados, rechazando todos los biberones, la vida pareciendo desvanecerse de su pequeño cuerpo. Camila intentó llamar a Ernesto incesantemente, pero su teléfono estaba apagado, fuera de alcance. El pánico comenzó a apoderarse del corazón de la niñera, un pánico que era más que profesional, impulsada por la angustia de la bebé y por su propio instinto materno, un instinto que había sido brutalmente interrumpido con la pérdida de Lucía. Camila sintió un nudo apretarse en su garganta. La fiebre de Valeria subía y el pequeño cuerpo convulsionaba en espasmos débiles. El luto no resuelto por su propia hija prematura, el dolor de la lactancia interrumpida de un cuerpo que aún producía leche, todo se mezclaba en una ola abrumadora de desesperación y compasión. Miró el biberón rechazado, el rostro pálido de la bebé, y supo que no había más tiempo para formalidades o reglas de casa grande. Era una cuestión de vida o muerte. Fue entonces cuando Camila tomó una decisión que la sorprendió por su audacia y por la necesidad. Un acto impensable que desafiaba todas las convenciones sociales de su posición, pero que era la única respuesta a la desesperación del momento. Con las manos temblorosas, cuidadosamente tomó a Valeria en brazos, la acunó contra su pecho y, siguiendo un instinto que venía de un lugar profundo en su alma, le ofreció el seno, el calor de su cuerpo, el olor a madre que Valeria tanto buscaba. Fue una invitación irresistible para la pequeña, que con un gemido débil se aferró ávidamente. El efecto fue inmediato y milagroso. El llanto incesante de Valeria cesó como por encanto. Sus pequeños labios encontraron el seno de Camila con una familiaridad desesperada y comenzó a succionar con una voracidad que las niñeras anteriores jamás habían presenciado con el biberón. El cuerpo tenso de la bebé se relajó en los brazos de Camila y sus pequeños dedos se cerraron en la ropa de ella, aferrándose como si hubiera encontrado un refugio, un puerto seguro que la libraba de la tormenta de su propia angustia y de la ausencia de su madre. Mientras la escena se desarrollaba en una intimidad tan profunda como inesperada, la puerta del cuarto de Valeria se abrió silenciosamente. Ernesto Valdés, que había regresado de la reunión crucial antes de lo previsto, entró en la habitación. Sus ojos, acostumbrados a la frialdad de la soledad y al orden meticuloso, captaron la escena. Su hija,
La bebé que le recordaba su dolor estaba acunada en el regazo de la niñera recién contratada, mamando de su seno. La imagen lo golpeó como un rayo, paralizándolo en el umbral de la puerta, con una expresión que mezclaba sorpresa, indignación y una confusión abrumadora. Ernesto se quedó allí, sin palabras, el aire atrapado en sus pulmones. Su mente, siempre lógica y controlada, luchaba por procesar lo que sus ojos veían. La indignación burbujeaba, pero estaba contenida por una perplejidad que él no esperaba. ¿Cómo esa mujer, en su casa, se atrevía a un acto de tanta intimidad con su hija? ¿Quién se creía que era? Pero, al mismo tiempo, un fragmento de otra emoción, algo que parecía casi como alivio, parpadeaba en el fondo de su conciencia. Su voz, cuando finalmente salió, estaba ronca, tensa, contenida por una mezcla de furia y algo indefinible. Camila, sintiendo la presencia de Ernesto, levantó los ojos. Su rostro se ruborizó de vergüenza, sus ojos se bajaron, pero había una sinceridad inquebrantable en su postura. Sabía que había cruzado una línea, pero la vida de Valeria estaba en juego. Con la voz embargada, explicó la fiebre de la bebé, la persistente negativa a todos los biberones, su incapacidad para contactarlo. Las palabras salieron apresuradas, un intento desesperado de justificar un acto que, para ella, era la única salida a la angustia de la pequeña criatura en sus brazos. Y entonces, impulsada por una fuerza que venía de su propio dolor, Camila confesó. Habló de la pérdida de su propio bebé prematuro, Lucía, y cómo su cuerpo, por un capricho del destino, aún producía leche. Las palabras fueron dichas con una vulnerabilidad que desarmó a Ernesto. Ella no estaba pidiendo disculpas, sino explicando la profundidad de su instinto, el dolor que la guiaba, la conexión que sentía con la bebé que estaba en sus brazos, una conexión que iba más allá de lo profesional y tocaba el alma. Era la verdad desnuda y cruda, sin filtros. Para sorpresa de Camila, Ernesto no la despidió. No hubo gritos ni expulsión. En cambio, la tensión en su cuerpo pareció ceder. Sus ojos, antes tan fríos, se suavizaron con un dolor impropio, un dolor que él había escondido de todos, incluso de sí mismo. Reveló su propio dolor y culpa, confesando que había perdido a Daniela debido a su priorización del trabajo, a su ausencia, y, con la voz embargada, dijo algo que lo cambiaría todo. Valeria te necesita de una manera que yo no puedo proporcionarle. En ese instante, el muro entre ellos comenzó a desmoronarse y una nueva realidad se dibujaba. A partir de ese momento, la mansión Valdés fue testigo de una transformación sutil, pero profunda. La relación estrictamente profesional entre el magnate viudo y la niñera de origen humilde comenzó a diluirse, dando paso a un vínculo de cuidado genuino y afecto. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas inmediatas, sino un entendimiento tácito en la mirada de Ernesto, una gratitud silenciosa que Camila comprendía sin necesidad de explicaciones. El aire que antes era denso con el dolor y la formalidad, ahora respiraba una esperanza tímida, un atisbo de humanidad que hacía mucho había sido sofocado. Ernesto, para sorpresa de todos y de él mismo, comenzó a desacelerar. Una reunión crucial fue cancelada, luego otra. El trabajo, que antes era su refugio y su prisión, comenzaba a perder su dominio absoluto. Aún se sentía un poco torpe en ese nuevo ritmo, sin saber exactamente cómo llenar los espacios vacíos que el trabajo dejaba. Los primeros momentos con Valeria eran tensos. Él aún se sentía un extraño para su propia hija, un espectador del dolor que lo acechaba. Pero la decisión estaba tomada. Lo intentaría, aunque fuera por la memoria de Daniela. Camila, con su sensibilidad aguda, percibió la dificultad de Ernesto. No lo presionó, pero le ofreció pequeñas guías, como un faro en medio de la niebla. «Señor Valdés»,
Le sugirió un día, con su voz tranquila y respetuosa: Valeria necesita tiempo con usted. ¿Qué tal si dedica las tardes de domingo solo para ella? No necesita ser perfecto, solo su presencia. Era una invitación sutil para que él entrara en el mundo de su hija, para que se permitiera ser vulnerable, para que descubriera que el amor, a veces, se construye en los momentos más simples y sin pretensiones, lejos de la complejidad de los negocios. Ernesto acató la sugerencia de Camila. Las primeras tardes de domingo estuvieron llenas de una torpeza palpable. Tomaba a Valeria en brazos con una vacilación casi dolorosa. Intentaba interactuar con ella con palabras que parecían secas y forzadas. Camila observaba de lejos con una sonrisa amable. Veía el esfuerzo, el intento, el dolor en sus ojos, pero también la persistencia. Poco a poco, los toques se volvieron más firmes, las palabras más suaves, y un hilo tenue de conexión comenzó a tejerse entre padre e hija, un hilo que antes parecía imposible de existir. El impacto en Valeria fue inmediato y conmovedor. Su llanto incesante comenzó a disminuir. Los biberones, antes rechazados, ahora eran aceptados con más facilidad, especialmente si Ernesto estaba cerca, aunque solo observando. Sus pequeños ojos castaños, antes tan llenos de angustia, comenzaron a mostrar un brillo de reconocimiento, de curiosidad. Las primeras sonrisas de Valeria, pequeñas y raras al principio, se volvieron más frecuentes, iluminando la sala con una luz que hacía mucho estaba ausente. La mansión, que antes resonaba solo con lamentos, ahora escuchaba los primeros sonidos de una infancia que estaba renaciendo. Ernesto percibió el valor inestimable de lo que Camila estaba haciendo. No era solo un trabajo, sino una dádiva, un milagro. Un día la llamó a su oficina, y la expresión en su rostro no era de patrón, sino de alguien que reconocía una deuda impagable. Le ofreció a Camila un salario mucho mayor, un valor que superaba con creces lo que ella podría soñar en su vida humilde, y le garantizó 2 tardes libres por semana para que pudiera descansar y cuidarse a sí misma. Era un reconocimiento no solo financiero, sino de que Camila era más que una empleada. Era la fuerza que estaba curando a su familia. La mansión, antes un espacio frío y sombrío, comenzó a cobrar vida. Juguetes coloridos se esparcían por el suelo de la sala. Una alfombra suave fue colocada en el cuarto de Valeria, y pequeños rayos de sol parecían penetrar las cortinas pesadas, calentando las habitaciones. La risa de Valeria, antes impensable, comenzó a resonar por los pasillos, y la presencia de Camila, con su energía gentil, traía un calor que ni siquiera el lujo de los muebles más caros podía proporcionar. La casa de Ernesto Valdés se estaba transformando de museo en hogar, un hogar que respiraba vida y afecto. Compartiendo sus pérdidas, Ernesto y Camila encontraron un apoyo mutuo sorprendente. En conversaciones en la cocina, mientras Valeria dormía, hablaban de Daniela y Lucía, del luto, del dolor de la ausencia. Las palabras fluían con una naturalidad que ninguno de los dos esperaba. Se entendían, se apoyaban, se curaban en silencio, encontrando en el dolor un lazo que los unía. Y, en ese vínculo de cuidado y afecto que crecía entre ellos, la pequeña Valeria florecía, convirtiéndose en una bebé más feliz, tranquila y finalmente saciada de amor. El vínculo entre Ernesto y Camila iba mucho más allá del cuidado de Valeria. En las horas en que la bebé dormía, se encontraban en la sala de estar o en la cocina, y las conversaciones fluían con una naturalidad sorprendente. Compartían historias, opiniones e incluso risas. Había una intimidad nacida de la vulnerabilidad compartida, una comprensión mutua que trascendía la formalidad de sus posiciones. El silencio entre ellos ya no era incómodo, sino confortable, lleno de una sensación de compañerismo que Ernesto no sentía desde la pérdida de Daniela.
Era un lazo que se tejía, hilo a hilo, con cada mirada intercambiada y cada palabra dicha. La transformación de Ernesto era visible no solo para Camila, sino para todos en la mansión. Sus hombros, antes tensos y encorvados por el peso del luto y el trabajo, parecían más relajados. Su semblante, que antes era una máscara de dolor y seriedad, ahora permitía vislumbrar sonrisas genuinas, especialmente cuando miraba a Valeria o cuando intercambiaba palabras con Camila. Su voz, antes siempre contenida y áspera, ganaba tonos más suaves y comenzó a interactuar con los otros empleados con una amabilidad que sorprendía a todos. La muralla que había erigido alrededor de sí mismo comenzaba a desmoronarse. Camila, por su parte, sentía que la mansión, antes un lugar de trabajo temporal, se estaba convirtiendo en un hogar. Se movía por las habitaciones con una familiaridad creciente y la rigidez inicial de su postura cedía lugar a una ligereza que reflejaba su propia curación. El dolor de la pérdida de Lucía aún estaba presente, una cicatriz en el alma, pero la presencia de Valeria y el afecto que recibía de Ernesto llenaban el vacío con un nuevo propósito. Ella pertenecía allí, no por contrato, sino por un lazo invisible que la unía a esa pequeña familia en 1900. Reconstrucción, pequeñas señales de un afecto que iba más allá de lo profesional comenzaron a surgir. Un toque casual en la mano mientras pasaban junto a Valeria, una mirada que se prolongaba un poco más de lo necesario, una sonrisa que parecía ser solo para el otro. Ernesto se sorprendía pensando en Camila cuando estaba lejos, y Camila sentía el corazón acelerarse cuando Ernesto entraba en la habitación. Eran chispas de una nueva llama, de un sentimiento que los asustaba por su intensidad, pero que era innegable. El luto aún estaba allí, pero el amor, como una flor resiliente, comenzaba a brotar en un terreno árido. El personal de la mansión, que antes vivía bajo la sombra de la melancolía y la tensión de Ernesto, observaba los cambios con alivio y una alegría discreta. Las cocineras sonreían más al preparar las comidas, los guardias parecían más relajados. Todos animaban a esa familia, a la pequeña Valeria, que finalmente sonreía, y al patrón que parecía volver a la vida. El respeto por Camila crecía cada día, y los susurros en los pasillos eran ahora de admiración por la mujer que, con su sencillez y afecto, había traído la luz de vuelta a esa casa antaño tan sombría. El jardín de la mansión, antes un espacio grandioso pero raramente usado, comenzó a desbordar de vida. Valeria, ahora más fuerte y curiosa, pasaba horas en el regazo de Camila o de Ernesto, observando las mariposas y escuchando a los pájaros. Ernesto dedicaba parte de sus tardes a pasear con su hija entre las flores, sintiendo el sol en su rostro, un placer simple que había olvidado. Ese espacio, antes un reflejo de la frialdad interior de Ernesto, ahora era un símbolo de la vida que renacía en la mansión, un lugar donde la felicidad brotaba como las flores de la primavera. Valeria se acercaba a su 5º mes de vida, un hito significativo para la bebé y para la nueva dinámica familiar. Su crecimiento era evidente, su salud irradiaba y su personalidad comenzaba a manifestarse en pequeños gestos y en carcajadas. La mansión, que antes era un lugar de tristeza, ahora estaba llena de risas de bebé y de una energía ligera. Era una celebración silenciosa de la vida, un recordatorio constante de que, incluso después de la mayor de las pérdidas, la esperanza y la alegría pueden encontrar un camino para florecer nuevamente. Ernesto se vio en un torbellino de emociones, el miedo a amar de nuevo, la culpa por la muerte de Daniela. Todo eso era un peso enorme, pero la presencia de Camila, la felicidad que ella y Valeria habían traído a su vida era innegable. Sentía la necesidad de tenerlas cerca, de protegerlas, de construir algo nuevo a partir de las cenizas de su luto.
La valentía para enfrentar esos nuevos sentimientos, para permitirse amar de nuevo, crecía dentro de él, alimentada por la imagen de Valeria sonriendo y por la amabilidad silenciosa de Camila. El amor, se dio cuenta, era lo único capaz de reconstruir su mundo. El torbellino de emociones dentro de Ernesto alcanzó su punto álgido. El miedo a amar de nuevo, a entregarse y perderlo todo otra vez, era una sombra constante. Pero la ausencia de Camila y de Valeria en su vida, la simple idea de que pudieran irse, se volvía insoportable. Aquel era su infierno particular, su lucha más íntima. Se dio cuenta de que la vida, que parecía tan vacía tras la partida de Daniela, se había llenado de una forma que él no esperaba. Y esa plenitud tenía nombre: Camila y Valeria. Sabía que necesitaba actuar, necesitaba arriesgarlo todo, o perdería la única oportunidad de ser verdaderamente feliz de nuevo. La decisión se solidificó en su corazón con una claridad abrumadora. Quería a Camila a su lado, para siempre. No como una empleada, no solo como la madre de su hija, sino como su compañera, su pareja de vida. La valentía de romper las barreras que él mismo había construido alrededor de su corazón, de permitirse amar y ser amado de nuevo, lo inundó. El miedo aún estaba allí, un zumbido distante, pero el deseo de una vida plena con ellas era mucho mayor. Respiró hondo y un plan comenzó a formarse en su mente. El jardín de la mansión, que antes era un reflejo de su alma fría, ahora desbordaba de vida y de calor, como un espejo de su propia transformación. Era el escenario perfecto para el momento que había planeado. Las flores brotaban, los pájaros cantaban, y la luz del sol se filtraba por las hojas de los árboles, creando un ambiente mágico. Ernesto sabía que allí, en ese espacio que presenciaba el renacimiento de su familia, haría la pregunta que cambiaría sus vidas para siempre. La sencillez del ambiente contrastaba con la grandiosidad de la emoción que lo llenaba. Era una tarde soleada, un día perfecto en el 5º mes de Valeria. Ernesto llevó a Camila y a la pequeña Valeria al jardín. Su corazón latía fuerte, un tambor en la garganta. Valeria, acurrucada en el regazo de Camila, se reía de las mariposas que volaban a su alrededor. Ernesto miró a Camila, el brillo en sus ojos, la paz que había traído a su casa. Respiró profundamente, sintiendo el perfume de las flores y el calor del sol en su rostro, y supo que no había más tiempo para dudar. El momento era ese, y necesitaba ser valiente. Él tomó las manos de Camila, y sus ojos, antes tan distantes, ahora la miraban con una intensidad que la hizo contener la respiración. Camila, comenzó, su voz embargada, pero firme. Tú trajiste la luz de vuelta a mi vida. Trajiste vida a esta casa y trajiste el amor de vuelta a mi corazón. Perdí a Daniela por priorizar el trabajo, y durante mucho tiempo Valeria fue un doloroso recordatorio de mi pérdida. Pero tú, Camila, tú me enseñaste a amar de nuevo, a amar a Valeria, a amar la vida. Hizo una pausa, el miedo en su voz mezclándose con la esperanza. Valeria te necesita de una manera que yo no puedo proporcionarle, continuó, repitiendo las palabras que había dicho aquella noche crucial en el cuarto de la bebé. Pero yo también te necesito a ti, Camila. Te amo. Se arrodilló allí, en mi inocente, la hierba suave del jardín, con la expresión más vulnerable que Camila jamás había visto en su rostro. En el mismo instante, como una señal divina, un milagro sutil que congeló el tiempo, la pequeña Valeria, mirando a Camila, pronunció su primera palabra. No un sonido aleatorio, sino una palabra clara y resonante. Mamá. Camila se quedó sin palabras. Las lágrimas rodaban por su rostro. Su corazón explotaba en una mezcla de emociones. La sorpresa de la declaración de amor de Ernesto, la profundidad del pedido de matrimonio y el milagro de la primera palabra de Valeria, dirigida a ella. Aquel mamá resonó en su alma, llenando el vacío dejado por Lucía.
Era como si el universo estuviera confirmando su destino, su lugar en ese nuevo hogar, en esa nueva familia. El amor, la aceptación y la conexión que ella tanto anhelaba estaban allí, materializados en ese instante sublime. Con el corazón desbordante, Camila no dudó. Ella también se arrodilló y entre lágrimas y sonrisas abrazó a Ernesto con toda la fuerza que tenía. «Sí, Ernesto, sí», respondió, con la voz embargada. Valeria, en su regazo, reía y aplaudía, como si entendiera la importancia del momento. Era el sello de un nuevo comienzo, la promesa de una vida construida sobre las cenizas del luto, pero alimentada por un amor que nació en los momentos más inesperados. El abrazo de ellos, con Valeria acurrucada en medio, simbolizaba la formación de una nueva familia que se alzaba fuerte y unida en ese jardín que desbordaba vida. El sí de Camila en el jardín de la mansión selló más que un compromiso, selló el inicio de una nueva era. La alegría desbordaba de Ernesto, que abrazaba a Camila y a Valeria con una fuerza que expresaba todo el amor contenido durante tanto tiempo. Decidieron que no habría grandilocuencia. El matrimonio sería íntimo, un reflejo del amor puro y reconstruido que los unía, lejos de los focos y las convenciones sociales que Ernesto tanto valoraba en el pasado. La prioridad era la unión, el amor, la formación de aquella familia que nacía de forma tan inesperada y bella. Los preparativos estuvieron llenos de un cariño que la mansión no veía desde hacía años. El jardín, testigo del pedido de matrimonio, fue el escenario elegido. Flores blancas y verdes adornaban los caminos, y una pequeña carpa fue montada para la ceremonia. La lista de invitados era pequeña, solo los más cercanos. Francisco, el amigo discreto de Camila, algunos parientes lejanos de Ernesto que siempre lo apoyaron, y por supuesto Valeria, que sería la flor más preciosa en ese día. La sencillez de todo contrastaba con la inmensidad de los sentimientos que los envolvían, transformando cada detalle en un acto de amor. El día de la boda llegó, con un sol que parecía bendecir la unión. Camila estaba radiante en un vestido simple, pero elegante. Sus ojos brillaban de felicidad. Ernesto, al verla caminar hacia él, sintió el corazón desbordarse. Valeria, en el regazo de una de las empleadas más antiguas y cariñosas de la casa, observaba todo con sus grandes ojos curiosos, como si comprendiera la magia del momento. Las pocas lágrimas derramadas por los presentes eran de pura emoción, de alegría por ver a Ernesto y Valeria finalmente encontrar la paz y el amor que tanto merecían. En el momento de los votos, la voz de Ernesto sonó firme y llena de una emoción que nunca había demostrado antes. Habló de la oscuridad que lo consumía, de la redención que Camila trajo a su vida y a la vida de Valeria. Camila, por su parte, prometió amar y cuidar de esa nueva familia con la dedicación y el cariño que siempre la caracterizaron. Era un momento sagrado, un pacto de amor y de curación, que sellaba la unión de dos almas que habían sido marcadas por la pérdida, pero que encontraron una en la otra la fuerza para empezar de nuevo, para construir un futuro de esperanza. La vida en la mansión, después del matrimonio, adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo un hogar, era un nido. Risas de 1900... Valeria resonaban por los pasillos, mezcladas con las conversaciones alegres de Ernesto y Camila. Las comidas se compartían en la gran mesa de la cocina, ya no en la formalidad del comedor, y la presencia de amigos y de Francisco, el vecino, traía un calor humano que antes era impensable. La mansión rebosaba de vida, de afecto, de una felicidad palpable que irradiaba de cada rincón, transformando el Museo Frío en un verdadero refugio de amor. Y entonces, algunos meses después, llegó la noticia. Camila descubrió que estaba embarazada. El shock inicial de ambos se transformó en una ola abrumadora de alegría. Ernesto, al saberlo,
sintió una mezcla de emociones. El recuerdo de la pérdida de Daniela en el parto todavía era una cicatriz, pero la esperanza de una nueva vida, la promesa de un futuro con Camila, llenaba su corazón de una forma que él nunca imaginó posible. Era un milagro, un regalo divino que sellaba la formación de aquella familia de una forma aún más profunda, un lazo de sangre que los uniría a todos. La reacción de Ernesto al embarazo de Camila fue la prueba final de su curación. El miedo que lo paralizaba, la culpa que lo consumía, fueron reemplazados por una inmensa alegría y una gratitud profunda. Él la abrazaba, acariciaba su vientre, hablaba con el bebé que estaba por venir con un cariño que solo un padre renacido puede tener. La tristeza de la pérdida de Daniela, aunque jamás fuera olvidada, ahora daba paso a la esperanza de un nuevo comienzo, de una nueva oportunidad de ser padre, de construir una familia completa, con la mujer que había curado su alma. La familia Valdés se solidificaba cada día. Valeria, creciendo feliz y tranquila, llamaba a Camila mamá, con una naturalidad que calentaba el corazón de todos. Su vínculo con Ernesto, el padre amoroso y presente, también se fortalecía, y él la observaba con un cariño que antes era impensable. Los preparativos para la llegada del nuevo bebé llenaban la mansión con una energía vibrante, con la elección del cuarto, la ropita, los nombres. Era la prueba de que el amor y la felicidad pueden encontrarse en los momentos más inesperados y que la vida tiene planes mejores que los nuestros, planes que superan con creces nuestros dolores y nuestras pérdidas. Los meses finales del embarazo de Camila estuvieron llenos de una deliciosa anticipación. La mansión Valdés, que antes resonaba solo con el dolor y la melancolía, ahora vibraba con la expectativa de una nueva vida. Ernesto estaba más atento que nunca, cuidando a Camila con un cariño que desvanecía cualquier recuerdo de su pasado distante. Las conversaciones giraban en torno a nombres, al cuarto del bebé, a los primeros pasos de Valeria, que ahora caminaba por la casa con una curiosidad contagiosa. Era una fase de renovación, donde cada miedo del pasado se transformaba en una esperanza palpable para el futuro. El día de la llegada del nuevo bebé fue una mezcla de ansiedad y una alegría contenida para Ernesto. En el hospital, él sostenía la mano de Camila y el recuerdo de la pérdida de Daniela flotaba, pero ya no con la misma fuerza de antes. Había una paz, una confianza de que, esta vez, todo sería diferente. Y así fue. El nacimiento del pequeño Alejandro fue un milagro, un llanto fuerte y saludable que inundó la habitación. Las lágrimas de Ernesto y Camila, al ver a su hijo, eran de pura felicidad, una validación de que su amor era capaz de generar y sostener la vida, superando las tragedias del pasado. La introducción del nuevo bebé a Valeria fue un momento de pura ternura. La pequeña, ahora con más de un año, se acercó a la cuna con la curiosidad de una hermana mayor. Sus pequeños dedos tocaron la manita de Alejandro y una sonrisa genuina iluminó su rostro. Ernesto y Camila observaron con los corazones llenos, viendo el vínculo entre sus hijos formarse allí ante sus ojos. La familia estaba completa y la casa, que un día fue un mausoleo de penas, ahora se había convertido en un hogar rebosante de vida, risas y el alegre murmullo de dos niños. Ernesto, el magnate que un día priorizó el trabajo por encima de todo, ahora era un padre presente, un marido dedicado. Sus reuniones eran programadas en horarios que le permitían pasar la mañana con Valeria y Alejandro, y sus tardes estaban reservadas para la familia. La antigua fachada de control se había desmoronado, revelando a un hombre amoroso y vulnerable que encontraba su mayor riqueza en los abrazos de sus hijos y en la sonrisa de Camila. Él había aprendido que el verdadero éxito no se mide en números, sino en momentos, en conexiones, en amor compartido.
Camila floreció en su nuevo papel. De niñera humilde, se convirtió en la esposa de un magnate y la madre de 2 niños, pero mantuvo la sencillez y la amabilidad que la caracterizaban. Su alegría al cuidar de Valeria y Alejandro era contagiosa, y el vacío dejado por la pérdida de Lucía, aunque nunca borrado, se llenaba con el amor desbordante que sentía por su nueva familia. Ella era la fuerza, el corazón de ese hogar, la mujer que, con su humanidad y su afecto, había curado las heridas de un hombre y de una mansión. La mansión Valdés, antes imponente y fría, ahora respiraba calor. Los pasillos vacíos se llenaban con juguetes coloridos y risas infantiles. El jardín, escenario de un pedido de matrimonio y de una promesa de un nuevo comienzo, era el lugar de los juegos y las conversaciones en familia. La casa se convirtió en un organismo vivo, pulsando con la energía de la felicidad. Era la prueba visible de que el amor tiene el poder de transformar espacios, de dar vida donde antes solo había recuerdos de luto y ausencia, de moldear un hogar a partir de los escombros del pasado. Ernesto y Camila, en sus momentos de quietud, con frecuencia se encontraban reflexionando sobre el viaje que los había unido. Miraban a Valeria, al pequeño Alejandro y a la mansión que era ahora su santuario. La sabiduría que habían conquistado a duras penas era un tesoro, la de que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en lo que se construye con el corazón. Habían superado pérdidas y dolores que parecían infranqueables y encontraron el uno en el otro la fuerza para empezar de nuevo, para amar, para vivir plenamente, desafiando todas las expectativas. Aquel día, el día en que Ernesto encontró a Camila amamantando a Valeria, fue el punto de inflexión de sus vidas. Fue el día en que el destino se reveló, mostrando que la vida tiene planes mejores, en que los nuestros, aquel momento impensable y vergonzoso para Camila, abrió las puertas a la curación de Ernesto, a la felicidad de Valeria y al nacimiento de una familia que se levantó de las cenizas del luto. Es un recuerdo vívido para ambos, la prueba de que el amor y la felicidad pueden encontrarse en los momentos más inesperados y que la vida, con su sabiduría, siempre nos lleva exactamente donde necesitamos estar. Y así, en el jardín que antes fue testigo de la fría soledad de Ernesto, y luego del milagro que los unió, la familia Valdés encontró su verdadero paraíso. La vida, que parecía haberles arrebatado tanto, les devolvió la esperanza, el amor y la promesa de un futuro lleno de risas y de la dulzura de un nuevo comienzo. La mansión, que alguna vez fue un mausoleo de luto, se transformó en un hogar que desborda vida, gracias a la mujer que, con su humanidad y su inquebrantable espíritu, curó las heridas más profundas. ¿Te conmovió esta increíble historia de amor, pérdida y redención? ¿Alguna vez la vida te sorprendió con planes mucho mejores que los tuyos? Queremos escuchar tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y comparte con nosotros tus pensamientos. Y si este relato tocó tu corazón, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con tus amigos y, lo más importante, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias que te inspirarán y te harán creer en la magia de la vida.